Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360, veamos cuál es nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 30 de abril del año 2015. En el top 5 vamos a estar hablando de María del Pilar Hurtado. Fue condenada a 14 años de prisión por el caso de los pinchazos telefónicos, entre otros cargos. Haremos contacto con el periodista colombiano Juan Roberto Vargas, director de Caracol. Top 4, nuevos hallazgos en el caso de cobranzas del Istmo. Top 3, contrarreloj. Pleno de la Corte Suprema de Justicia decide que a partir del lunes arranca la investigación contra Ricardo Martinelli. Top 2, jueces juzgados. Haremos un análisis de quiénes son los que tienen la responsabilidad de juzgar a magistrados, a diputados. Top 1, juego trancado. En este último bloque haremos un análisis de la delicada situación y coyuntura política que vive el país y los distintos escenarios que pudieran estar desarrollándose en los próximos meses. Recuerde que usted puede ver este programa a través de internet www.ecotvpanama.com y todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube EcoTV Panamá. Como les había anunciado, tenemos en línea telefónica al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, desde Colombia. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Juan Roberto, perdón. Ricardo, un saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a esta hora en la República de Panamá. Juan Roberto, bueno, no es la primera vez que tenemos a Juan Roberto en contacto con Eco 360. En esta ocasión, una noticia importante desarrollándose en el día de hoy y que tiene pues sus vínculos con la República de Panamá por tratarse de María del Pilar Hurtado, que estuvo por mucho tiempo aquí en nuestro territorio. Finalmente llegó a Colombia, donde el día de hoy se ha dado a conocer una condena de 14 años de prisión para María del Pilar Hurtado, que fuera la jefa de servicios de inteligencia durante la presidencia de Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010, según las notas de prensa, por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, magistrados, entre otros. En conjunto con ella, hay una condena de 8 años para Bernardo Moreno, quien fuera secretario general de la presidencia bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Empecemos con esto, Juan Roberto, y el impacto de esta noticia en Colombia. Pues Ricardo, el impacto ha sido muy grande porque era una decisión que se esperaba desde hace muchísimo tiempo. Desde el momento en el que traen de Panamá a María del Pilar Hurtado a Colombia, y luego de que ella se entrega y de la decisión del Interpol de solicitar su captura internacional, pues había mucha expectativa. Y es por el que usted menciona al final de su reporte, Ricardo, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que esta señora era la jefe del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que es la policía secreta, policía política colombiana. Incluso ese organismo, a raíz de todos esos escándalos, ya desapareció. También lo que usted decía de Bernardo Moreno, la gran implicación es lo que dijo hoy. La lectura fue larguísima, fueron casi 4 horas de lectura de un fallo que para algunos es considerado histórico en Colombia, que se condene a funcionarios de tan alto nivel para que por temas que tienen que ver con chuzadas o pinchazos, como les llaman ustedes en Panamá. Es un tema demasiado grande porque no solamente en el gobierno Uribe, en muchos gobiernos había pasado que había esos pinchazos, que había esas interceptaciones ilegales a personas que no eran afectas al gobierno de turno, pero es la primera vez que se toma la decisión contra personas de tan alto nivel de un gobierno por ese tipo de escándalos. Ahí digamos lo relevante, además, entre muchas otras cosas, son unas frases que le doy a usted, a sus televidentes, Ricardo. La Corte dijo una cosa que pues a todos nos tiene conmocionados, porque si bien se sabía que lo diga la Corte Suprema de Justicia es muy grave, dice que desde el gobierno de ese entonces, de Álvaro Uribe, se creó una empresa criminal para perseguir a opositores del gobierno de entonces. Wow. Esa es la almendra, la nuez de esa sentencia.
y que personajes de tan alto calibre y tan cercanos al presidente de entonces hayan organizado ese complot, ese concierto para delinquir, como se llama en Colombia, pues deja pues muchísimas dudas. Y ahora vendrá es el siguiente capítulo. ¿Qué va a pasar con el expresidente Uribe? Porque la Corte le pidió en esa misma sentencia a la Comisión de Investigaciones de la Cámara, que es el órgano que por constitución investiga a los presidentes en Colombia, que investigue al presidente Uribe o expresidente Uribe por ese tema. Obviamente que eso va a agitar mucho las aguas, Ricardo, Claro. porque es que recordemos que hoy por hoy el expresidente Uribe es el principal opositor del actual presidente Juan Manuel Santos. Estamos en un proceso de paz. Es decir, hay muchísimas cosas en juego que hacen que esta sentencia y esa decisión de investigar a Uribe pues alborote mucho más el avispero político en nuestro país. Bueno, bastante completo el reporte y el análisis, Juan Roberto, pero me gustaría echar un poco hacia atrás. Me parece contundente Sí. esta línea que nos has compartido de la sentencia. La Corte me parece que al concluir que esto es parte de una organización o de un propósito de persecución de opositores que se dio bajo esa administración del presidente Uribe, pareciera estar sentando las bases para una investigación que podría ahora iniciar contra el expresidente Álvaro Uribe. Pues todo apunta a eso. Yo les pongo a ustedes un poquito en contexto. Claro, tiene esa gravedad y así como usted lo menciona, tal cual es. Pero también hay que decir otra cosa. La Comisión de Acusaciones de la Cámara es conocida en Colombia como la Comisión de Absoluciones. Nunca ha proferido un juicio contra ningún presidente en Colombia. Tan es así que ni siquiera cuando se comprobó que entró plata del narcotráfico a la campaña del presidente Samper, no hizo nada, lo absolvió. Es decir, de hecho, a Colombia están en este momento en una polémica terrible porque en un proyecto de ley de equilibrio de poderes, de reforma constitucional, quieren acabar esa comisión. Es decir, es un tema más allá de esa investigación, Ricardo, es todo lo que viene entre el gobierno actual y la oposición liderada por este hombre, por Álvaro Uribe Vélez, con un ingrediente adicional que hace mucho más agitado el ambiente. El fiscal general de Colombia, que es el que investiga a la señora Hurtado, y no lo juzga, la investiga, en una entrevista apenas la trajeron de Panamá, no sé si ustedes recuerdan, le ofreció beneficios a esta señora después de que la condenen a cambio de que delate a Álvaro Uribe Vélez. Pues dice, es imposible que el presidente no supiera lo que estaba pasando. Estos muchos lo tratan de comparar con el Watergate de los Estados Unidos. Entonces dicen, si ella cuenta lo que sabe de Uribe, podemos darle beneficios, como cuáles. En lugar de estar en una cárcel, en una celda 4x4, podemos meterla a su casa. Podemos hacer que su pena sea menor por trabajo o estudio. Es decir, ahí también está la otra almendra de este escándalo y de este caso. O sea, esto, muchos dicen que termina el episodio de los pinchazos. No, señor, el episodio está empezando. Que está ahora comenzando de nuevo. Está ahora comenzando. Claro, está comenzando. Esa es la interpretación que uno le podría dar. Estaba escuchando una breve reacción de Álvaro Uribe Vélez que está colgada en algunos medios luego de conocerse esta decisión de las sentencias de 14 y 8 años respectivamente. Y él mantiene su discurso, Juan Roberto, él mantiene su discurso de que todo esto se trata de una confusión y que el órgano judicial está confundiendo el deber de combatir el crimen, tratando de justificar que para eso se utilizó el aparato de escuchas telefónicas, entre otras cosas. Se está confundiendo eso con la persecución política, como quieren hacer ver. ¿Ese argumento tiene eco en Colombia, Juan Roberto? Sí, por una razón y se la pongo así. Es que a pesar de ser un tema jurídico, Ricardo y televidentes de Panamá, es un tema eminentemente político. Y se lo digo por una razón. Ayer salió la más reciente encuesta Gallup de popularidad y favorabilidad de los personajes públicos. El presidente Santos se desplomó a raíz de la masacre de los soldados en el Cauca, del tema del proceso de paz. El presidente cayó 13 puntos en su popularidad. Es el nivel más bajo en su gobierno, en los 5 años de gobierno. Y quiere que le diga la paradoja, el expresidente Uribe subió los mismos 13 puntos.
está en el top digamos, de la imagen favorable de la gente. Entonces, lo que el expresidente dice hoy, senador del Centro Democrático aquí en Colombia, pues mucha gente lo cree y están en su derecho, es respetable, Claro. porque pues cada quien tiene derecho a creer lo que piense. Evidentemente el expresidente dijo, estos señores los están condenando por algo que no cometieron, ellos simplemente estaban cumpliendo con su deber, son unos funcionarios probos y honestos y transparentes. Él el próximo lunes yo le anunció en su cuenta de Twitter, va a dar una respuesta, dice, a ese fallo, y seguramente le voy a dar una primicia. Va, ¿cómo se puede decir en términos panameños? En Colombia lo decimos así, van a llover rayos y centellas, porque el expresidente no se va a quedar quieto ni callado, y va a contraatacar, porque el expresidente va a decir que por cuenta de esos pinchazos descubrieron que la Corte Suprema de Justicia estaba infiltrada por la mafia y por los paramilitares. Eso va a decir el próximo lunes, para tratar de deslegitimar el fallo en contra de sus alfiles, de sus hombres de su círculo pretoriano. Entonces digamos que eso, todo se va a confundir en ese salpicón de reacciones políticas y va a terminar en eso, en un tema político. Yo le confieso a usted, a sus televidentes, Ricardo, que no me atrevo a vaticinar qué va a pasar en el plano judicial. Claro. Es decir, pensar uno que aún tal vez, y se lo digo sin temor a equivocarme, que al expresidente, o mejor, al presidente más popular en la historia reciente de Colombia, lo metan a la cárcel, lo veo muy complicado. Una última pregunta, Juan Roberto. Es impresionante al escucharte y al leer toda esta información que venimos dándole seguimiento, las grandes similitudes, tanto en lo judicial como en lo político, de esa situación que ustedes están viviendo con la panameña. Pero bueno, ese análisis nos toca a nosotros acá. La última pregunta que quiero hacerte... me metan ese lío. Sí, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tiene que ocurrir procesalmente hablando para que Álvaro Uribe pueda ser procesado? Porque es expresidente de la República y además es senador. En Panamá, por ejemplo, sabemos que existen toda una serie de privilegios procesales y fueros. ¿Cómo es la situación de él allá? No, es muy similar, Ricardo. En Colombia, por eso te decía que la Constitución Política de Colombia estableció que al presidente de la República, al fiscal general de la Nación y a los magistrados de las altas cortes, los que llamamos en Colombia aforados, es decir, que tienen un fuero especial, empezando por el presidente, en caso de que se les investigue por un delito, los investiga y los procesa la comisión de investigación, que yo no sé si me voy a entender, creo que no. La comisión hace parte del Congreso de la República, son congresistas los jueces de esos expresidentes, imagínense. Por eso te dije que aquí en Colombia, en tono de burla, a la comisión de acusación de la Cámara, le dicen la comisión de absoluciones, porque nunca, claro, aquí el dicho popular en la calle es que cuando a un presidente lo investigan en esa comisión, nunca pasa nada. Por eso te puse el ejemplo de Samper. Al expresidente Samper, después de que se comprueba que le entran casi 10 millones de dólares del cartel de Cali en la campaña del 94. Recordamos perfectamente. Los protagonistas, todo el rollo, no lo enjuician, lo absuelven de la manera más tranquila. Claro, eso llegó hasta la plenaria de la Cámara, que es la siguiente instancia, pero imagínate, es que es el sinsentido, son políticos asumiendo labores judiciales. Bueno, así fue creada nuestra Constitución, y por eso hay una reforma. ¿Qué va a pasar procesalmente? Pues claro, se le va a dar curso a ese proceso, se le va a dar curso a esa compulsa de justicia, a esa petición de la Corte Suprema para que investiguen a Uribe y a otros altos funcionarios de su gobierno. Pero yo personalmente vuelvo y te repito, yo no creo que eso termine. Claro, procesalmente, ¿qué podría pasar? En el hipotético caso de que declaren culpable al expresidente, el tema escala de la comisión de acusación a la plenaria de la Cámara. Y será una plenaria política de congresistas, es decir, como los diputados de Asamblea en Panamá, los que juzguen o absuelvan, condenen o absuelvan al presidente de la República. Pues claro, es presidente de la República. Claro, aquí hay una mayoría, como debe ser también en Panamá, cuando el presidente de turno está, la mayoría del Congreso son de él. Pero yo veo muy difícil, muy difícil, por los procedimientos y por todo, y sobre todo por el tema político, que el país, que Colombia llegue a ese escenario en que al expresidente Uribe lo metan a la cárcel. Juan Roberto... Es una persona muy popular y muy querida.
Sin duda, he estado viendo las encuestas. Muy brevemente, una precisión. Constitucionalmente, ¿Álvaro Uribe Vélez puede volver a correr para la presidencia de la República de Colombia? No. No puede. No porque, no señor. La segunda reelección, acuérdate que él se había lanzado para un siguiente periodo. Sí, la Corte emitió un fallo. Lo tumbó. Y más encima está en este momento en curso en el Congreso un proyecto que se llama de equilibrio de poderes, que elimina totalmente de la Constitución Política de Colombia la reelección de los presidentes. Bueno, muchas gracias por esa precisión, Juan Roberto, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en ECO 360 y ayudarnos a entender este complicado panorama político en Colombia. Muchas gracias a ti, Ricardo, y un abrazo a todos en Panamá. Bueno, ese fue Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol desde Colombia. Es increíble la similitud de esta situación con la situación panameña. Intervenciones telefónicas, violaciones a la intimidad, supuestamente en ejercicio de funciones, desde el poder, una red involucrada, y miren cuántos años le tardó a ellos poder tener y procesar a una de las personas responsables. Acá en Panamá todavía estamos en la etapa de poder encontrar las máquinas con las cuales se hacían los pinchazos y no aparecen parte de los actores que se dedicaban a esto, que están prófugos. Más adelante podremos seguir analizando esto. Al regresar del cambio, nuevos hallazgos en caso cobranzas, contrarreloj, jueces juzgados y juego trancado. Ya volvemos. ECO 360.